Hoy quiero hablar de un tema muy interesante que es el tema de la estupidez, porque a la hora de entender el mundo, la estupidez es tan importante, o entender la estupidez o plantearse lo que puede ser la estupidez es tan importante como el tema del bien y del mal. De hecho, existe una relación directa entre la estupidez y el mal, y esta va a ser un poco la línea de este vídeo. Para ello me voy a centrar en un libro de Robert Musil sobre la estupidez. Antes de empezar, decir que existen multitud de términos para designar la estupidez. De hecho, también es un concepto que va cambiando con los años y que en cada época, además, de manera utilitarista, se generan nuevos términos para designar a esa porción de la sociedad que es supuestamente estúpida, ¿no? Que no sabe pensar bien o que se equivoca. Todos sabremos, con que nos paremos un poco a pensar, cuáles son actualmente estos términos, ¿no? O sea, que hay que decir hoy en día de una persona para que inmediatamente sepamos que esa persona es estúpida. Son unos términos que vienen definidos, como siempre, por el poder dominante, y además luego está la parte psiquiátrica de la que no quiero hablar hoy, porque quiero hablar más bien de la estupidez común, ¿no? Tan extendida, y me parece menos interesante hablar de la estupidez, digamos, que supuestamente miden los test de inteligencia. Se puede tener valores y yo he trabajado muchos años pasando estos test, y lo puedo decir por conocimiento, que se pueden tener valores muy elevados en un test de inteligencia y ser estúpido, o al contrario, tener un rendimiento bajo y funcionar bastante bien en el mundo. O sea que no hay una correlación tan clara como se pueda creer entre el rendimiento en un test de inteligencia y la estupidez, ¿no? O quizás habría que decir que es un tipo de estupidez, ¿no? Pero de este, como he dicho, no es del que quiero hablar hoy. Robert Musil decía que si la estupidez no se pareciese tanto al progreso, al talento, a la esperanza o a la mejora, nadie querría ser estúpido. Pero por desgracia esto no es así, ¿no? El leitmotiv del texto de Musil, yo diría que es esta relación que existe entre entre la estupidez y la cobardía. Y es que es siempre un poder el que define qué es lo oficialmente estúpido, y al poder realmente no le molesta tanto la estupidez como la desobediencia, ¿no? O sea, el poder hará siempre una diferencia entre la gente inteligente pero leal, incondicionalmente leal a los valores que defienda, y la gente inteligente pero que cuestione estos valores, ¿no? En este segundo caso ni siquiera les llamará inteligente, sino que inventará otros términos como impertinente, descarado y diversos términos para desprestigiar este tipo de inteligencia cuestionadora, ¿no? Estupidez en este caso vendría a ser la incapacidad que tenemos las personas de percibir que nuestra inteligencia está captada, está sometida a este poder. Es decir, que nuestra capacidad de reflexión se detiene en el momento donde se cuestionan unos valores que chocan con lo establecido, lo dominante, lo políticamente correcto y lo defendido por una masa dominante o por un poder establecido, ¿no? Esta incapacidad de ver esto, semi-incapacidad diría yo casi, vendría a ser la estupidez, porque me impide avanzar en mi pensamiento. Es decir, la cobardía me impide avanzar en mi pensamiento porque yo sé que si avanzo por ahí voy a ser catalogado de estúpido o de descarado, de impertinente, de molesto para este poder, ¿no? Entonces, aquí se detiene el pensamiento y, como decía Musil también, lo que suele pasar es que al percibir esta cobardía, hay cierta maldad o cierta tendencia en adscribirse al desprestigio que el poder hace de aquellos que lo cuestionan, ¿no?
y es que en el mundo hay una tendencia de las personas a que se permiten, cierto tipo de personas, que vienen a ser la mayoría, que se permiten, cuando pueden hablar de nosotros en lugar de yo, ciertas cosas que el miedo no les permitiría cuando tuviesen que responsabilizarse, ¿no?, de sus propios pensamientos. Pero en el momento en que puedo hablar por un grupo, por un político, ideológico o como sea, pierdo todo pudor y me convierto en vanidoso y también en desprestigiador de todo aquel que cuestione el poder, ¿no? Entonces, aquí, para que quede claro, la estupidez vendría a ser esa resistencia, más que incapacidad, a darme cuenta de que estoy actuando de una manera sumisa a la hora de pensar. Esto pasa también en ciencia, donde también hay paradigmas dominantes y hay una tendencia a investigar solo aquellos problemas que a priori se sabe que van a arrojar una solución, es decir, que son cuantificables, y a tachar todo lo que no se puede describir aquí como irrelevante, oscuro, no digno de ser investigado, ¿no? Aquí hay una frase de Wittgenstein que decía, que aludía a esto, que es una tendencia general de la ciencia actual, de la investigación, que cuando alguien quiere investigar sobre un tema, tiene que ser un tema que la comunidad científica acepte como tal, ¿no? Que en la mayoría de las ocasiones se adscriba a un ámbito ya muy investigado para realizar una pequeña aportación, ¿no? Y Wittgenstein decía sobre esto que sentimos que aún resueltos todos los problemas científicos, nuestras verdades existenciales ni siquiera han sido rozadas, ¿no? Es como si no únicamente evitásemos cuestionar o chocar con un poder dominante que nos da miedo, sino que también evitamos chocar con preguntas existenciales que también nos da miedo, ¿no? Vuelvo a repetir, al final la estupidez vendría a ser esta cobardía, ¿no? Sería equivalente a la cobardía. Y luego otro tema del que se habla en este libro también, que fomenta esto, porque para que esto pueda seguir así hay diferentes estrategias, y una de estas estrategias es, como decía Deleuze, la propagación de opiniones, que esto puede ser un poco difícil de explicar, pero el tema viene a ser una especie de relativismo, donde se cuestionase la existencia de una verdad, digamos, a la que se puede llegar o a la que se puede por lo menos uno acercar, y esto sucede cuando dos personas están hablando y a una, por lo que sea, no le interesa profundizar en un tema, y entonces dice que tú tienes esta opinión y yo tengo esta opinión, y que como las opiniones no son verdades, tampoco son cuestionables, pero lo que sucede aquí es que se impide avanzar en el tema, se desprestigia los comentarios de la persona que quizás sí que está interesada en intentar acercarse a una verdad un poco más objetiva o relevante o interesante, y la persona se retira, digamos, de la discusión. Y esto hace que al final todo termine en una especie de relativismo donde todas las opiniones sean válidas y no existan ninguna necesidad, digamos, de formarnos o de profundizar en los temas, porque siempre podremos decir que nosotros tenemos otra opinión. Bueno, hasta aquí el tema. Resumiendo, la estupidez no sería tanto una incapacidad como un miedo.